todas y a todos. Para empezar a tiempo nuestra sesión, pues les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión del programa de capacitación para las comisiones internas para la igualdad de género. El día de hoy corresponde la sesión a docencia e investigación con perspectiva de género. Nos acompaña la doctora Mónica Quijano, es nuestra directora de Educación para la Igualdad en la Coordinación para la Igualdad de Género. Para dar la ponencia se encuentra con nosotros la doctora Hortensia Moreno. Entonces, para iniciar la sesión te cedo la palabra, Moni. Adelante. Muchas gracias, Sandra. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Pues muy contenta de estar aquí. Me tocará en esta ocasión moderar la sesión y pues tengo la verdad el gusto y el honor de presentarles a la doctora Hortensia Moreno. Ella es profesora universitaria desde 1975, investigadora nacional nivel 2, licenciada en periodismo y comunicación colectiva y maestra en ciencias de comunicaciones por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, también de nuestra universidad. Ha dirigido la tesis de más de 50 estudiantes de licenciatura y posgrado. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. En 1990 fundó junto con Marta Lamas, la revista Debate Feminista, de la que es directora desde el 2016. Trabaja en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, el CIEG, y ha publicado novelas, cuentos, libros para niños y niñas, reportajes, ensayos e investigación. Y bueno, sus líneas de investigación son género, sexualidad, literatura, cuerpo, identidad, deporte y educación superior. Y como nos comentaba Sandra al inicio, pues Hortensia va a hablarnos esta mañana sobre docencia e investigación con perspectiva de género. Muy buenos días, Hortensia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Mónica, buenos días, Sandra. Les agradezco muchísimo pues, la invitación y la oportunidad de participar en este programa de capacitación. Y pues estoy lista para cuando ustedes me digan. Tengo entendido que la charla es de alrededor de 1 hora. El tema es fascinante y luego me clavo. Entonces, si ven que ya me estoy pasando, por favor les pido que me avisen, ¿no? Pero bueno, pues cuando ustedes me digan, yo tengo una presentación en PowerPoint, básicamente pues es como una guía para ir trabajando sobre un conjunto de ideas que son relevantes para hablar sobre cómo incide el género en la docencia y en la investigación. Entonces, pues cuando ustedes estén listas, me dicen y nos arrancamos a platicar sobre este tema. Adelante, Horten, ahorita mismo podemos empezar. Muchas gracias. Pues entonces les voy a compartir pantalla con mi presentacióncita en PowerPoint, si la encuentro, ¿verdad? Porque quién sabe qué hice, que no era compartir pantalla, ¿sí? Pizarra. Sí. Ahora sí que no entiendo. Aquí está el PowerPoint. Perdón, es que realmente abrir preferencias del sistema me está pidiendo. O sea, perdón, es que de veras esto de las permite que las siguientes apps. Estoy usando una computadora que no uso usualmente. Ah, sí. O si quieres, nos puedes mandar la presentación y nosotros la proyectamos, también podría ser, a lo mejor es más fácil. A lo mejor es más fácil, ¿verdad? Porque Sí. para las personas como yo, que somos completamente del siglo pasado, entonces quizás esa sea la solución. Entonces, perdone, les voy a enviar por correo electrónico a Sandra, ¿no? Sí, Directamente. Perfecto. A ver, aquí tengo redactar. Sandra Barranco García. Perfecto. Y
Esto estaría... Curso, Comisión de Igualdad. Ya te lo envié, Sandra. Ahorita mismo lo presentamos. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Ahí se ve? Espérame tantito porque estoy aquí como viendo a ver si lo logro con él. Sí, claro, como tú te sientas más cómodo. Sí, un segundín. Avanzado. Pues según esto ya debería de poderse. En fin, bueno, renuncio. Si quieres, compártelo tú, Sandra, y ya. Te voy a ir pidiendo que vayamos avanzando sobre la presentación. Y bueno, entonces, pues este programa integral de capacitación para las comisiones internas para la igualdad de género de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM, y la sesión que me corresponde se llama Docencia e Investigación con Perspectiva de Género. Antes de, bueno, los objetivos de la sesión, que son complejos. Primero, identificar cómo se invisibilizan las aportaciones, los puntos de vista y las necesidades de las mujeres en la docencia y la investigación. Identificar las alternativas que existen para incorporar la perspectiva de género en la docencia y la investigación, y reconocer los efectos de realizar la docencia y la investigación bajo una lógica que invisibiliza las aportaciones, los puntos de vista y las necesidades de las mujeres. Entonces, bueno, comienzo con 3 ejemplos que me pidió específicamente Sandra Barrancos que trabajara en esta sesión. Entonces, nos vamos a la siguiente, Sandra. Todo esto alrededor de este primer objetivo, que creo que es el objetivo más importante. ¿Qué ocurre con el tema de la invisibilización de las aportaciones, puntos de vista y necesidades de las mujeres en la docencia y la investigación? Es decir, ¿por qué parecería que el hecho de ser mujer pues representa una desventaja en el espacio académico? Y entonces, bueno, vamos a la siguiente, por favor. Una de las consecuencias importantes de esta situación, de esta condición de las mujeres como, vamos a decir, como sujetos de segunda clase dentro del ámbito de la academia, está relacionada con un fenómeno al que denominamos el currículum oculto o el currículo oculto. Currículo es en español, currículum es como en latín, ¿no? Entonces, si se fijan, la bibliografía española prefiere currículo, acá preferimos currículum, pero bueno, es equivalente. En todo caso, la definición de esta idea de que existe un currículum oculto es que cuando nos presentamos en sociedad, en cualquier circunstancia, en cualquier actividad, y pues la actividad académica no es una excepción, somos portadoras de un conjunto de significados y creencias que están en la base de las estructuras de las relaciones sociales. Pensemos esto pues desde la estructura de las relaciones sociales no es un hecho externo a la vida de las personas, sino que está integrado a la existencia de cada sujeto social, no solamente en términos de significados y creencias, sino inclusive en términos de hábitos y en términos de exis corporal, es decir, esto está inscrito en nuestro cuerpo, igual que está inscrito
en los significados y en las instituciones. Las propias instituciones están, vamos a decir, incorporando un conjunto de significados y creencias de los cuales muchas veces simplemente no sabemos que somos portadoras y lo portamos en el cuerpo, es decir, no es algo externo, no es algo ajeno a nuestra experiencia, sino que forma parte de nuestra experiencia y forma parte de todas nuestras formas de comunicación. Está integrado a lo que somos y se vuelve oculto en la medida en que no tenemos una conciencia clara, una conciencia reflexiva acerca de que estamos portando, de que estamos siendo como el vehículo de estos significados y estas creencias. Las creencias más comunes, aquellas que informan la vida cotidiana, tienen que ver fundamentalmente pues con la diferencia que se establece prácticamente en todas las culturas y en todas las épocas acerca de los lugares y las funciones que cumplen hombres y mujeres. Lugares y funciones siempre diferenciados y además jerarquizados. Los lugares y las funciones de las mujeres, los espacios, los objetos, las actividades y la significación, la simbolización del género siempre tiene una carga jerárquica, y esta carga jerárquica implica en todas las sociedades conocidas, en todas las culturas conocidas, una desventaja estructural para las mujeres. En el aula, en el salón de clases, en el cubículo, en el laboratorio, en el espacio académico, esta diferenciación está encarnada en nuestras costumbres, en nuestras formas de hablar, en nuestras expectativas respecto de cuál debe ser el comportamiento de las personas. Y entonces, cuando nosotros estamos en el aula como docentes, cuando aparecemos ante un grupo de personas a quienes se supone que pues, vamos a compartirles pues, metodologías, conocimientos, informaciones diversas, nuestro propio cuerpo está aportando información que no está dentro de los planes de estudio. El currículum oculto es paralelo al currículum formal, donde nosotros, por ejemplo, podemos dar una clase sobre perspectiva de género y al mismo tiempo estar contradiciendo lo que dice el plan de estudios, porque en nuestras actitudes, en nuestras disposiciones, en nuestro hábitus, en nuestra forma de presentarnos corporalmente, de pronto estamos reproduciendo pues lo que para la enorme mayoría de la humanidad viene siendo como la normalidad, ¿no? El sentido común. El currículo oculto está constituido del sentido común y el currículo oculto de género pues está constituido del sentido común acerca de qué significa la diferencia entre hombres y mujeres y cuáles son los contenidos que le vamos dando, que vamos incorporando a esa diferenciación en términos sobre todo jerárquicos, de manera tal que con nuestras actitudes y con nuestras formas de presentarnos ante los demás, pues estamos reproduciendo valores como los de que las tareas de las mujeres son menos importantes que las tareas de los varones, ¿no? Las aportaciones de las mujeres pues son secundarias en comparación con las aportaciones de los hombres. O cosas todavía más evidentes cuando empezamos ya a ponernos una cosa que las españolas llaman las gafas del género, ¿no? O sea, cuando empezamos a tomar conciencia de que somos portadoras de significados y de creencias y empezamos a ver cómo, en efecto, atribuimos cierto tipo de actividades a las mujeres y otro tipo de actividades a los hombres en nuestras relaciones cotidianas, sin que medie la estratificación jerárquica formal de las instituciones académicas. Vamos a poner un ejemplo muy simple y muy pedestre, si quieren. De pronto,
en investigación nos damos cuenta de que mujeres reportan que cuando hay, por ejemplo, una actividad social del conjunto de la academia, a las mujeres les toca hacer el trabajo doméstico, ¿no? O sea, a las mujeres les toca, no sé, invitar a todas las personas que van a asistir al convivio, les toca traer la comida, les toca alzar en la sala después de que ya fue el convivio. Digamos, este tipo de atribuciones que las tomamos con mayor o menor tolerancia. Yo creo que cada vez con menos tolerancia. Allí, fíjense qué interesante, no va a mediar el hecho de que para pertenecer a la academia en general, por ejemplo, para pertenecer a un centro de investigaciones o a un instituto de investigaciones, pues las personas que trabajan ahí como investigadores e investigadoras, en general, tienen que tener una preparación académica, una maestría, un doctorado, un postdoctorado, tienen que haber publicado cosas. Es decir, dentro de la estructura del orden académico, las mujeres conquistamos el estatus a partir de la obtención de grados, a partir de la obtención de premios, a partir de las publicaciones, a partir de los reconocimientos generales, ¿no? Del nombramiento de investigadora nacional. Todas esas cosas están presentes, pero a la hora de quién va a alzar, ¿no? ¿Quién se va a encargar de la parte, pues, la parte doméstica de nuestras relaciones sociales? Siempre hay una atribución propia del sentido común que vuelve natural que seamos las mujeres las que hacemos ese trabajo. Y esto no está necesariamente en discusión. En algún momento la sesión de preguntas y respuestas, quizás podríamos escuchar algunos testimonios de ustedes que nos cuenten esta, pues digamos, esta división, esta forma de división del trabajo en la que en efecto las mujeres nos encargamos de hacer el café más veces que los hombres. A lo mejor alguien sí es más acomedido y se presta una vez y las siguientes veces ya queda claro que quien pone la cafetera, ¿no? Quien, en el espacio comunitario, en el espacio común. Entonces, digamos, este tipo de circunstancias en las que la estructura formal de las instituciones académicas está atravesada por una estructura previa y además mucho más sólida en términos de que a donde pertenece este conjunto de significados y creencias es a un orden diferente del de la adquisición de la información académica, pues entonces tiene una vigencia que es muy difícil de combatir. En términos de la enseñanza, ya pensando en nuestra función docente, en el hecho de que nos presentamos por lo general ante estudiantes que van a recibir no solamente los contenidos en los programas de estudio formales, sino que además estamos aportando información que proviene del currículum oculto, pues aquí la cosa es pensar de qué forma se construye este currículo, en dónde está asentado, cómo va produciéndose y reproduciéndose a lo largo de la pura interacción social. Es decir, no tenemos ninguna intención de reproducir los significados del género y sin embargo los traemos puestos en el cuerpo, los traemos en el lenguaje, los traemos en nuestras formas de relacionamiento. Por ejemplo, hay una impresionante cantidad de estudios donde se demuestra que en general en las aulas mixtas, los docentes y las docentes, aquí no importa si eres hombre o mujer, tú estás frente al que la voz de los varones, de los estudiantes varones, es más escuchada y sus opiniones se toman más en cuenta que las de las mujeres. Y esto es parte del currículum oculto. Igual que, bueno, pues ya todos los prejuicios que podríamos ir acumulando a lo largo de una exposición en general respecto de qué significa ser hombre y qué significa ser mujer,
Es decir, hemos estado presenciando en los últimos meses, quizás en el último año de manera muy intensa, ¿no? Esta situación de cómo en la labor docente siempre se van a atravesar elementos que no corresponden al currículum formal, porque es imposible, o sea, porque somos seres humanos, porque los seres humanos estamos trabajando con una serie de contenidos, pero esos contenidos siempre están dentro de un marco más amplio, y este marco más amplio, pues de repente deja ver que en efecto, pues las ideas acerca del género que hemos estado tratando de combatir a lo largo de, yo diría, bueno, por lo menos en mi experiencia a lo largo de 50 años de trabajo en el feminismo, todos esos contenidos se cuelan de pronto, y se cuelan porque están presentes todavía en la vida social, porque forman parte de la estructura de la vida social. La cultura, digamos, ¿no? Todo nuestro bagaje que se refleja en nuestro cuerpo, en nuestro lenguaje, en nuestras actitudes, en nuestras disposiciones, en nuestros gustos, sigue estando permeado totalmente por el género. Esto quiere decir que seguimos operando en términos sociales a partir de la idea de que las mujeres y los hombres tienen lugares diferenciados en el mundo social, que las funciones y las tareas y los espacios de los hombres y los de las mujeres tienen que estar separados y tienen que ser diferentes, y desde luego que están regidos por un orden jerárquico en donde los mayores valores, el mayor prestigio, la mayor cantidad de dinero, por ejemplo, están atribuidos, bueno, a las actividades de los hombres, mientras que el estatus, el prestigio de las actividades de las mujeres, pues siempre van a quedar en segundo lugar. Entonces, esto respecto del currículum oculto. Vamos a la siguiente, Sandra, por favor. A la siguiente diapositiva. Si nosotras nos fijamos en términos ya de investigación y de docencia, en cuáles son nuestras fuentes bibliográficas, nos vamos a encontrar con varios fenómenos que son súper interesantes respecto de todos estos temas. Entonces, por un lado, decíamos, a las labores de los varones se les va a dar mayor prestigio, van a estar mejor pagadas, van a tener un lugar social predominante. Digamos, esto desde luego, piensen que lo estoy diciendo siempre en términos muy esquemáticos, es decir, estamos tratando como de hacer una sistematización del orden social, pero pues el orden social no se puede sistematizar. En cuanto terminas de hacer el esquema, el orden social ya cambió, pero bueno, digamos, son aproximaciones al problema. Entonces, cuando yo digo, si hay esta distinción jerárquica entre las actividades de los hombres y las mujeres, uno de los aspectos que atraviesa esta diferenciación es el problema del prestigio. En efecto, el prestigio está asociado con la masculinidad en una serie de procesos muy complejos de significación. La simbolización de la masculinidad está acompañada del tema del prestigio. Y entonces no es que ciertas actividades sean prestigiosas en sí mismas. De hecho, sabemos que de pronto cuando una actividad prestigiosa es apropiada por las mujeres de manera masiva, esa actividad de pronto empieza a perder prestigio. Y al revés, ¿no? Cuando una actividad considerada femenina empieza a ser invadida de manera masiva o de manera visible por hombres, de repente esa actividad que antes no tenía tanto prestigio adquiere más prestigio. Aquí yo les diría, miren, piensen cómo, por ejemplo, pues ser costurera o ser modista, pues es una actividad de prestigio limitado, pero ser diseñador de modas,
pues es uno de los escalones más altos que hay, ¿no? Ser cocinera, ¿no? Bueno, cocinar todos los días o cocinar comercialmente, bueno, pues es una buena profesión, ¿no? Es algo importante, es algo que reconocemos como necesario, pero el prestigio que tiene un chef comparado con el prestigio que tiene la mamá que prepara los alimentos todos los días, pues es incomparable. Y así, pónganle todas las que quieran, o sea, en el momento en que una actividad se identifica con la masculinidad, adquiere mayor prestigio. Y esto ocurre también en el trabajo, en nuestros trabajos que tienen que ver con cuáles son nuestras fuentes de información. Es muy interesante que, para empezar, la formación del canon, es decir, pensemos en el canon como ese conjunto de lecturas que las instituciones educativas van armando y van proponiendo como las lecturas indispensables para la definición de una persona culta. Vamos a pensar en la enorme cantidad de parámetros con los que contamos para definir qué quiere decir una persona culta o una persona preparada, una persona educada. Todas estas son frases del sentido común, son frases que provienen de nuestros prejuicios, de nuestros posicionamientos previos al ingreso a la academia. Si ustedes hablan con cualquier persona, con un taxista, con una persona en la calle, digamos pensando en el hombre o la mujer de la calle del periodismo, ¿no? Y dicen, ¿qué significa ser una persona educada? Bueno, pues hay como un esquema de qué significa ser una persona educada, pero esto desde luego corresponde con una integración de contenidos que serían aquellos que pertenecen por derecho propio a lo que consideramos que es la educación o la preparación. Un parámetro que a mí me parece muy importante sería este de los exámenes de admisión al bachillerato, exámenes de admisión a las carreras de licenciatura, inclusive exámenes de admisión para el posgrado. ¿Cómo se elabora esto? Seguramente algunas y algunos de ustedes tienen alguna injerencia en este trabajo, que es un trabajo súper importante, ¿no? Que es este de determinar qué contenidos tiene que tener, digamos, la información que porta una persona, digamos, de memoria, ¿no? Para poder subir el escalón que le va a permitir hacer el bachillerato o hacer una carrera profesional o hacer una carrera de posgrado. ¿Dónde ponemos ese piso? Bueno, ese piso está determinado por una cosa a la que denominamos el canon. Digamos, el canon sería este conjunto de fuentes, conjunto de libros, digamos, conjunto de autores que constituyen la base, como la estructura, el esqueleto de la cultura, de una cultura letrada determinada. Aquí letrada pues no es solamente un asunto relacionado con saber leer y escribir, sino que, digamos, aquí ya rebasamos la pura habilidad de leer y escribir y sabemos que eso se tiene que articular en lecturas de los autores más importantes. ¿Y cómo se define cuáles son los autores que todas las personas cultas tenemos que leer? Desde luego, no existe un canon, sino que existe una serie de cánones que tienen, por ejemplo, una característica nacionalista. Para la formación del canon en México, pues evidentemente tenemos que leer a Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? Que es nuestro premio Nobel de Literatura. Entonces, ese aspecto, digamos, de literatura configura a un autor como uno de los que tienen que formar parte del canon. Y si una persona en este país no ha leído a Octavio Paz, pues vamos a considerar, digamos, de manera
desde luego relativamente arbitraria, que esa persona no es suficientemente culta. Desde luego los cánones también están determinados por las diferencias disciplinarias, porque no es lo mismo, ¿verdad?, ser especialista en literatura que ser especialista en física o en cuántica o en matemáticas o en ingeniería. Y entonces cada espacio disciplinario va produciendo su formación del canon, es decir, va separando, va cuidando esta selección de autores. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que no podemos leer todo. Entonces tenemos que por lo menos tener una base común para tener información suficiente en términos de comunicación y de comprensión. Y fíjense qué interesante. Ahora yo misma, ¿no?, como parte de mi currículum oculto, dije autores, no dije autores y autoras. Porque interesantemente, si ustedes revisan el canon de su país, revisan el canon de Occidente, revisan el canon de su disciplina, con lo que se van a encontrar es con que la enorme mayoría de los autores que forman el canon son varones. Porque esta formación del canon es una labor histórica que ha venido desarrollándose a lo largo de varios siglos y porque una clarísima discriminación de las formas de la escritura que han permitido establecer el estándar de calidad. Digamos que en el momento en que se empieza a cuestionar el canon, en el momento en que una persona dice, pero ¿por qué en esa lista de los libros o de las fuentes bibliográficas, hemerográficas, de lo que las personas cultas tenemos que saber, por qué hay tan poquitas mujeres? ¿O por qué no hay personas de las que denominamos personas de color? ¿O por qué no hay personas de clases sociales no aventajadas? Y la respuesta más común, la respuesta que se nos viene a la cabeza de inmediato es que el canon está formado por aquellas obras que cumplen el estándar máximo de calidad. Y resulta, ¿no?, este sería como el tema del currículum oculto, resulta que pues las mujeres y las personas afrodescendientes y las personas indígenas y pues las personas que no han pasado por la universidad o no han tenido el enorme privilegio de trabajar pues sí, con el capital cultural suficiente, pues no cumplen con esos estándares. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, aquí atravesado el tema de la formación del canon por el estándar de calidad, empieza a producir precisamente el prestigio como algo que está dado de antemano, algo que es inherente a la obra y no como algo que en última instancia obedece a una selección que tiene un grado de arbitrariedad. Y ese grado de arbitrariedad donde tenemos que verlo es de veras, no hay suficientes mujeres que hayan escrito algo valioso en este mundo como para que formen parte de esa lista de autores que configuran el canon. ¿De veras? O sea, no hay. No, ¿qué pasó? ¿Dónde están las mujeres? Nada más lo único que han hecho las mujeres es cambiar pañales, hacer la comida y cuidar a los demás. Y esto es parte de lo que vamos a hablar ahora un poquito a continuación. Sobre este mismo tema, yo quiero llamar la atención acerca de nuestras prácticas de citación, nuestras prácticas referenciales respecto de la revisión bibliográfica, porque esto es importante. No sé si ustedes estén siguiendo las normas de citación de ciertos manuales, que, por ejemplo, APA, ¿no?, que en la lista bibliográfica siempre prefiere el uso de iniciales en lugar del uso de los nombres de pila desatados. Y entonces
esto tiene dos caras. Por un lado, no sabemos si la persona a la que estamos citando es hombre o mujer, porque no ponemos Patricia, sino que ponemos P, ¿no? Méndez, Chávez, P. ¿Quién será P? Puede ser Pedro, puede ser Patricia. Allí hay, por un lado, bueno, pues como una indiferenciación que se podría interpretar pues como una especie de neutralidad respecto del género, pero también es cierto que este tipo de prácticas oculta, invisibiliza las aportaciones de las mujeres. En particular, esto se los cuento estrictamente de manera anecdótica. En Debate Feminista decidimos que pues, todas las bibliografías tienen que tener el nombre completo de las autoras y de los autores para que quede claro cuáles son las aportaciones de las mujeres. Obviamente, pues, la revista Debate Feminista, como se podrán imaginar, tiene una enorme participación de mujeres en sus citaciones, en sus bibliografías, en sus listas de referencias. Pero esto también tendría que estar presente en todas las otras disciplinas, es decir, tendríamos que empezar a revisar nuestras normas editoriales y empezar a exigir que siempre que se cite a una autora o a un autor, pues haya suficiente información como para saber que estamos citando hombres o estamos citando mujeres, porque esto abriría un poquito más, digamos, nos limpiaría un poquito, nos pondría los lentes de género más alerta para darnos cuenta de que también las mujeres estamos haciendo trabajo académico, digamos, que esta sería como una de las cosas importantes que hay que pensar respecto de prácticas que son tan, digamos, triviales quizá, que ni cuenta nos damos de que están presentes allí. Y claro, finalmente la consecuencia última de todo este panorama tiene que ver con las atribuciones de autoridad, es decir, a la vez que la formación del canon implica esta situación en la que pues resulta que la mayoría de los grandes autores son varones, cuando nosotros tratamos de apuntalar una idea a partir de una atribución de autoridad, nuestra más rápida, digamos, nuestra más fácil solución siempre va a ser la de encontrar a uno de los autores del canon. Y con lo que nos vamos a encontrar es que, pues la mayoría son varones. Digamos que esto no implica necesariamente que por ser feministas yo ya no voy a leer a ningún señor, ¿no? O por ser feministas yo ya no voy a citar a ninguna de las grandes cabezas que han organizado el pensamiento en este planeta, en la modernidad. Pero es importante que sepamos cómo se construye esta autoridad, que estemos conscientes de qué es lo que estamos haciendo cuando citamos, qué es lo que estamos haciendo cuando leemos, qué es lo que estamos haciendo cuando decidimos a la hora de elaborar un plan de estudios o un programa de una materia, a cuáles son los autores a los que vamos a canonizar, porque de eso se trata el canon, ¿no? A quiénes vamos a canonizar, a quiénes vamos a volver precisamente las autoridades de nuestra materia. Y ahora sí, vámonos a la tercera de las diapositivas, que era una pregunta acerca de qué es lo que se tiene que considerar a la hora de diseñar una asignatura de género. Yo esto pues lo estoy pensando ahora. Miren, yo he diseñado 2 asignaturas de género para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En las 2 pues he hecho todo lo posible como para pensar, para tener todo este pensamiento, es decir, ¿qué es lo que tiene que saber una estudiante o un estudiante de licenciatura en el género, ¿no? Que además acá la pregunta es muy compleja sobre qué considerar, porque fíjense que
la solución a la respuesta a esta pregunta no se termina en el docente o la docente, sino que tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, pues las demandas de los movimientos estudiantiles. Los movimientos estudiantiles extremadamente pues, activos en los últimos meses, en los últimos años, pues han puesto sobre la mesa, ¿no? Esta demanda de asignaturas que traten de responder a la pregunta de cómo interviene el género en nuestras vidas, en nuestras experiencias. Entonces, bueno, por un lado yo creo que es muy importante considerar los aspectos que son propios de la disciplina al plan general de estudios donde se va a insertar una asignatura de género, y esto implica pensar de qué forma cierta disciplina particular está atravesada también por el género. Y bueno, esto pues tiene que ver, por ejemplo, con fenómenos como la segregación disciplinaria, ¿no? O sea, el hecho de que en efecto las carreras de las que le decimos STEM, ¿no? Las de que son de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, están completamente dominadas por el sexo masculino. Hay en la UNAM, la última revisión que hice, hay como un promedio de 15 o 17% de mujeres inscritas en la matrícula de las ingenierías en la UNAM. Pasa lo mismo en el Politécnico, digamos. Además, esto pasa en México y pasa en muchos otros países. Creo que hay una sola excepción y no me voy a acordar ahorita, pero bueno, está todo súper documentado, ¿no? Entonces, la segregación que está, pues, de alguna manera imponiendo un valor de género donde, en efecto, pues, el sentido común lo que nos diría es que las mujeres o no son buenas para la ingeniería porque pues, son muy frágiles y no entienden el pensamiento mecánico y no se llevan bien con las herramientas y, en fin, todos estos prejuicios que están presentes en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso de quién va a cambiar la llanta o quién va a arreglar el aparato que se descompuso y esas cosas. Pero por el otro lado estaría el prejuicio, yo todavía creo, de que a las mujeres no nos gusta, que no estamos inclinadas a las disciplinas a las que llamamos las ciencias duras, ¿no? O sea, que no nos gustan las matemáticas o que no nos sentimos a gusto en lugares pues, en donde no hay contacto humano, en fin, un montón de cosas que atraviesan la formación de las disciplinas. Entonces, trabajar sobre esos aspectos particulares de cada disciplina sería interesante a considerar, es decir, pensar cómo incide el género en la odontología, cómo incide el género en la química, cómo incide el género en la medicina, cómo incide el género en la ciencia política o la sociología o la antropología. Y allí pues estaría una parte de los contenidos de una asignatura de género. Y desde luego, bueno, pues la base de una asignatura de género serían aquellos aspectos que corresponden a la vida en general, es decir, aquellos que son comunes a todas las disciplinas, y por eso pongo acá que hay que considerar aspectos que son externos a la propia disciplina y que tienen que ver pues con el hecho de que todos los seres humanos estamos atravesados por el género y el género pues es fundante, es estructurante de nuestras vidas, de nuestras experiencias y de nuestras expectativas y disposiciones y de nuestro cuerpo humano. Todo eso está atravesado por el género. Y entonces, bueno, allí pues ya la recomendación práctica, que esa es la que yo creo que ustedes tienen que trabajar pues de manera más técnica, digamos, tendría que ver con ver cuáles son los contenidos que hay
ya propuestos en asignaturas de género en la universidad y que ya estamos trabajando, ¿no? Que tienen que ver, pues sí, con el hecho de que tenemos que entender qué significa la diferencia sexual, tenemos que entender qué es el sexo, qué es la sexualidad, tenemos que entender qué es la división sexual del trabajo, en fin, y tenemos que ver qué diferencia hay entre género y sexo cuáles de los aspectos del género pertenecen a lo que denominaríamos la naturaleza y cuáles son los que están siendo provistos por la cultura y cuánto interviene la interacción social y de qué manera el género también está atravesado por otros factores como la clase social, la etnia o raza, la nacionalidad, la edad y un montón de otros factores. En fin, es una actividad compleja, es una actividad además muy importante y yo creo que, bueno, pues entre mayor preparación tengamos respecto de los temas de género, pues con mayor eficacia vamos a poder hacer este diseño curricular y, bueno, quizás también tomar muy en cuenta que dentro de la asignatura de género hay que tomar en cuenta el currículum oculto, ¿no? Hay que estar pensando en qué cosas se nos van a colar sin que nos demos cuenta para apuntalar la estructura del género que es la norma, la base de nuestra existencia. Bueno, déjenme que les diga que ya llevo como 40 minutos hablando y ni cuenta me di, perdón. Entraría ahora sí pues en materia al trabajo que he estado realizando y que es el que publicamos en el artículo que les compartí como la bibliografía para esta sesión. Y bueno, yo creo que lo que a mí me interesa más subrayar es esta hipótesis de trabajo, que es la de que siempre que la sociedad lo ha permitido, ha habido mujeres que contribuyen a la producción y diseminación del saber. Esta hipótesis, digamos que en general se opone al sentido común, o sea, está contradiciendo nuestro currículum oculto. Sobre todo a partir de los sucesos de los últimos siglos, digamos que desde el siglo XIX, tal vez desde el XVIII, pero bueno, pongámoslo así con claridad. Siglo XIX y siglo XX son siglos que han presenciado la integración de las mujeres al espacio académico. El espacio académico estaba cerrado para las mujeres y estaba cerrado de manera formal, es decir, no era solamente que las mujeres no llegaran porque no podían o porque no querían, sino que había una prohibición explícita a que las mujeres estudiaran. Y entonces, digamos que esta circunstancia, este hecho histórico, yo creo que ha fomentado la creencia de que las mujeres hemos estado ausentes de la producción y de la diseminación del conocimiento a lo largo de toda la historia. Pero bueno, pues lo que nos ha permitido pues enterarnos después de una investigación muy interesante es que esto no es verdad. Es decir, las mujeres, lo que yo les podría decir es, las mujeres nunca, nunca en ningún momento de la historia hemos estado completamente al margen de la producción y diseminación del saber. Es decir, siempre ha habido, aunque sean muy poquitas, aunque sean muy contadas, mujeres que se han dedicado a la producción y diseminación del saber, lo cual también vale muchísimo la pena reflexionar, porque esta actividad de producción y comunicación del conocimiento no es una actividad generalizada de la humanidad. La humanidad en su enorme mayoría no ha pertenecido al estrato social que permite que esto ocurra. Es decir, la producción y la comunicación del conocimiento son actividades de enorme especialización que requieren condiciones materiales muy específicas. Y acá, pues a mí me gustaría muchísimo que reflexionemos acerca de lo que nos está ocurriendo en este momento, porque esto nos da muchísimo
producir y comunicar el saber. Es decir, ¿qué quiere decir estar en espacios de investigación y en espacios de docencia? ¿Qué quiere decir pertenecer a esta élite social que es la élite académica? ¿Qué significa ser investigadora o investigador, profesora o profesor, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México? Me imagino que todas ustedes lo están padeciendo igual que lo padezco yo, pero bueno, no tienen una idea, sí tienen, desde luego, les está pasando lo mismo. Pensemos en cuánto extrañamos las aulas, cuánto extrañamos los auditorios, cuánto extrañamos las salas de juntas, cuánto extrañamos la interacción social con las personas con las que estamos conversando. Y qué difícil es estarle hablando a una pantalla donde hay un foquito verde prendido y eso es lo único que está uno viendo. Y entonces, por ejemplo, si hago un chiste, no sé si ustedes se rieron. Si me pierdo en la especulación, no sé si ya alguien se durmió, ¿no? No sé cuántos de ustedes están saliendo de la sala. Ni siquiera sé si están allí. Es decir, a la hora que regresemos a que cancelemos la función de compartir pantalla, lo único que yo voy a tener enfrente pues es un montón de cuadritos donde hay unos nombres de personas. Tengo aquí la lista de 45 participantes, incluida yo, ¿no? Y no sé de esas 44 personas, ¿cuántas están siquiera escuchando lo que estoy diciendo? No tengo la menor idea. Perfectamente bien podría pues postularse que yo estoy hablando completamente al vacío, porque no estoy viendo las reacciones de las personas que están enfrente de mí. Y eso solamente ocurre en el auditorio, en el aula, en la sala de juntas, en esta situación en que las personas nos vemos cara a cara. Bueno, esta sería, digamos, una de las formas de pensar cómo nos altera, ¿no? ¿Cuántas cosas nos quita el hecho de que no estamos en nuestro espacio sagrado, en nuestro espacio privilegiado de la universidad? ¿Qué es la universidad? La universidad es una institución y donde estamos las universitarias y los universitarios, allí está la UNAM, desde luego, sí. Pero ¿qué significa el campus? Pensado como un espacio material, un espacio a donde nosotros llegamos en la mañana y nos metemos en un cubículo o nos metemos en un salón de clases o nos metemos en un auditorio o nos metemos en un laboratorio y allí todo está diseñado para que podamos pensar, para que podamos escribir, para que podamos leer, para que podamos conversar con personas inteligentísimas, súper informadas, que van a estar precisamente permitiendo la producción de las ideas, la producción del saber y su comunicación en el mejor de los espacios posibles. Es decir, piensen cómo es la universidad en contraste con lo que tenemos en este momento. En el momento de la pandemia, en que nos damos cuenta de que el timbre sonó, alguien llegó, se fue la luz, no sé, cualquier cosa que les ocurra en términos de que la vida cotidiana, el ámbito doméstico, está metido en nuestra posibilidad de producción y comunicación del saber. Y de repente eso nos interrumpe y nos interrumpe de muy mala manera, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia hay entre yo llegar a mi cubículo a las 8 o a las 9 de la mañana y encerrarme y ponerme a trabajar durante 4 horas seguidas sin que nadie me interrumpa, sin que haya ninguna invasión de la vida cotidiana? Porque la vida cotidiana es tremendamente invasiva, si se dan cuenta. Y es más invasiva cuando de quienes estamos hablando no es solamente de las personas adultas que convivimos y que nos tenemos medio que repartir el espacio y de, bueno, pero pues ahorita yo voy a usar la compu o no me roben red o no me hagan ruido o yo voy a cerrar aquí la puerta, en fin, todas las estrategias que estén utilizando ahorita, por ejemplo, para poder dar una clase bien o para poder dar una conferencia. Piensen en lo que ocurre cuando con quienes estamos conviviendo es con personas muy chiquitas, ¿no? Con criaturas menores de 10 años, menores de 8 años.
Seguramente, digo, a mí ya no me pasa eso porque no hay bebés por acá, pero tengo muchas compañeras de trabajo que están en ese momento, ¿no? O sea, madres jóvenes que están viviendo ahorita en ese doble mundo y que se dieron cuenta de lo que significaba llegar a la universidad, meterte a tu oficina para trabajar, prender tu computadora y olvidarte durante 8 horas de que existe la casa y de que existe la criatura y de que existen las necesidades urgentes de la vida. Y entonces ahorita lo que está ocurriendo es que estamos en una reunión en Zoom para resolver algún problema de mi centro de investigación y de pronto se atraviesa una criatura así por la pantalla, ¿no? O una de las compañeras tiene que apagar el micrófono porque resulta que la criatura está cantando porque está en clase y entonces, bueno, pues necesita una persona supervisora y entonces la mamá tiene que hacer este doble trabajo de estar a la vez en el Zoom resolviendo el problema de gestión y viendo que si llegaron o no llegaron los convenios y qué vamos a hacer. Y por el otro lado está la criatura demandando aquello a lo que además tiene pleno derecho, que es pues demandando la atención de las personas adultas. Fíjense qué importante se volvió para personas que quizás no lo habíamos visto con la urgencia que le estamos viendo ahora, ¿no? Qué importante se volvió la institución escolar que sería ese espacio a donde la enorme mayoría de la humanidad en la mañana va y llega a las criaturas, ahí las deja y tiene plena confianza en que al rato va a llegar por ellas. Y esas criaturas, además, van a haber recibido educación, van a haber compartido conocimiento, se van a haber socializado, se tienen que haber dado cuenta de que no son el centro del universo, de que hay otras personas, de que hay que escuchar, de que hay que pedir y respetar el turno, cositas así que son así como la base de la vida social. Y ahorita eso no lo tenemos. Reflexionen acerca de esto para pensar lo que ha significado a lo largo de toda la historia de la humanidad este trabajo de producción del conocimiento. El trabajo de producción del conocimiento siempre ha sido un trabajo escasísimo, ¿no? Digo, nada más piensen en los índices de alfabetismo de la humanidad, como en efecto, antes del siglo XIX, antes del siglo XX, el alfabetismo, ¿no? La habilidad de leer y escribir, estaba reservado a una ínfima proporción de la sociedad. Entonces, desde luego, bueno, ya si nos referimos a que sería como el piso más bajo, ¿no? De lo que consideramos en Occidente y en la modernidad, pues el tema del conocimiento, que sería tener acceso a la cultura escrita, a la cultura letrada, pues ahora piensen lo que significa, qué condiciones tenemos que tener para poder dedicarnos a la producción y a la comunicación del conocimiento. Pues esas condiciones son, primero que nada, condiciones materiales. Y son condiciones materiales de las que la enorme mayoría de la población ha carecido, y dentro de las pocas personas que han podido tener acceso a las condiciones materiales para producir conocimiento, pues siempre ha habido mujeres, poquititas, pero también son poquititos los hombres que han producido conocimiento. Ahora, dentro del conjunto, son las mujeres todavía una minoría más escasa, porque existen mecanismos de la vida social que han establecido pues eso que denomino yo pues la división sexual del trabajo. ¿Nos vamos a la siguiente? Sí. Entonces, desde luego, en particular en Occidente, no me voy a referir a otras formas de cultura porque pues no las conozco de manera puntual, pero bueno, digamos que de manera muy general,
en el mundo occidental, separación entre las labores corporales y la vida intelectual. Entonces aquí, esto que está presente, pues desde que tenemos memoria, no nos podemos referir a momentos anteriores y es muy interesante porque sí existe información arqueológica que nos permitiría pensar que esta separación de labores, que esta división sexual del trabajo, también es una división sexual, perdón, es una división histórica, pues, o sea que esta es pues una conjetura, no lo podemos saber porque no tenemos suficiente evidencia, pero bueno, tampoco tenemos evidencia de lo contrario, entonces pues ahí es así como casi de gusto, ¿no? Pensar que hubo un momento en la estructuración de la vida social que es completamente diferente de la estructura de la vida animal, de la vida natural, de la vida de las especies que no tienen cultura, ¿sí? Entonces, la estructuración de la cultura, seguramente hay un momento en esa estructuración, ¿no? En el larguísimo proceso de la adquisición del lenguaje, de la adquisición de las costumbres, de las formas de relacionamiento que denominamos el parentesco y todas estas cosas, ¿no? ¿En qué se impone la división sexual del trabajo? Lo que nos interesa en este momento es que la división sexual del trabajo existe y que no es un hecho de la naturaleza, sino que es una imposición precisamente en donde se va a hacer una separación jerárquica entre cierto tipo de actividades y otras actividades. Y ciertamente, pues una de las más importantes separaciones sería esta que distingue entre las labores que se relacionan con el cuerpo. Esto está presente en la filosofía griega clásica, esto está presente en Platón y en Aristóteles, ¿no? O sea, se considera que hay un ámbito de la vida corporal en su relación, además en la interpretación, que es la interpretación que se va a imponer a lo largo de todo Occidente, desde ese momento hasta la modernidad, es que las labores corporales son labores naturales, ¿no? Que proceden de nuestra naturaleza animal. Y entonces por eso hay una asociación de los cuerpos de las mujeres con la animalidad, con lo espontáneo, con aquello que se realiza sin que haya una intervención de la voluntad, ¿no? Como esta idea de que pues es que las mujeres con su instinto maternal es suficiente para que críen a las criaturas, ¿no? O sea, como si no costara ningún trabajo, sino que era nomás, no, pues ya los pares y los crías, porque así está en tu instintualidad. Y a la vez, ¿no? Se hace esta extensión de la función reproductiva hacia las labores del cuidado. O sea, la idea de que las mujeres cuidamos porque está en nuestros genes, que es una idea, como ustedes saben perfectamente bien, completamente arbitraria y completamente desligada pues, de lo que significa precisamente el trabajo de cuidado, porque el trabajo de cuidado pues es un trabajo fundamentalmente cultural y fundamentalmente civilizatorio. Pero bueno, no me va a dar tiempo de decir todo lo que quiero decir. Y, Orten, nada más, discúlpame que te, que te interrumpa. Nada más como unos 5 minutos para ir cerrando y poder dar espacio a abrir un pequeño momento para intercambio de preguntas y diálogo. Bueno, luego me volverán a invitar y ya verás que voy a estructurar diferente, pero es que ahora sí me colgué con el currículum oculto, pero bueno, es que de esto se puede hablar durante semanas seguidas sin parar. Sí. Pero por eso tendríamos ya que estar de vuelta en nuestra ciudad universitaria trabajando. Bueno, en resumen, a lo largo de la investigación histórica, ustedes se van a encontrar una participación de mujeres, que desde luego es una
pequeñísima minoría, todas las veces, pero yo voy a insistir, también los hombres son una pequeñísima minoría en comparación con el conjunto de la vida social. Entonces, pero lo importante es que en toda la historia de la humanidad, en toda la historia registrada, obviamente, ¿no? O sea, desde la antigüedad y la Edad Media y en los albores de la modernidad hasta el momento actual, siempre ha habido mujeres, no solamente que se han dedicado a la producción del conocimiento y a su difusión, sino que además han destacado de manera muy importante en esa labor. Es decir, no estamos hablando de mujeres que hayan puesto ahí pues una cosita de nada, no, no, no. Mujeres que han puesto cimientos del pensamiento como lo conocemos actualmente y que han trabajado en los diferentes momentos siempre que han podido. Es decir, la vida social tendría esta forma estructural de exclusión de las mujeres del trabajo intelectual porque considera la tradición en Occidente en particular, yo creo que en todo el mundo, pero bueno, en Occidente en particular considera que para lo que estamos hechas las mujeres es para parir y amamantar y cuidar a los demás y estar metidas en nuestra casa y ser la propiedad de los varones, pero siempre ha habido grietas en esa estructura, digamos, ideológica fuerte, por donde se han podido colar unas poquitas mujeres, y esas mujeres, siempre que las han dejado, han podido dedicarse al trabajo intelectual y lo han hecho de manera súper destacada. Entonces, bueno, hay muchos momentos importantes. Uno es el de la Edad Media, en donde hubo, antes del siglo XII, una apertura a que en las abadías, en los monasterios, las mujeres de las clases altas, por supuesto, se pudieran dedicar a leer y a escribir. Y tenemos ejemplos de verdaderas filósofas, músicas, etc. Lo que ocurre en el siglo XII y en el siglo XIII, que este es un momento clave para entender la exclusión de las mujeres del mundo intelectual, es que la Iglesia Católica disuelve esta forma de organización e impone una cosa que un autor que se llama David Noble denomina un mundo sin mujeres. Este mundo sin mujeres, pues son los claustros monacales que dijeron que de aquí en adelante los únicos que se pueden dedicar al trabajo intelectual son los hombres y las mujeres que estaban en los monasterios van a dedicarse solamente a labores de servicio. De esta tradición surgen las universidades modernas y por eso en el siglo XIX estaban todas las puertas de las universidades cerradas a las mujeres. Sin embargo, por fuera de los espacios universitarios y en particular en ese fenómeno maravilloso que denominamos la revolución científica, hay una participación supermasiva de mujeres, es decir, este momento explosivo entre los siglos XVII, XVIII y XIX, en que se inventan las disciplinas científicas modernas, en que se inventa el método científico. Las mujeres están en los laboratorios, en estos primeros laboratorios que ocurren en las cocinas. Las mujeres están en las azoteas mirando por el telescopio que compró su papá. Las mujeres que pertenecen a las actividades artesanales, a los gremios, comparten los secretos de los gremios. Las mujeres están allí y lo hacen además de manera muy destacada. Estos fenómenos, bueno, hay más. Están los salones de la Revolución Francesa, están todas las mujeres del Renacimiento que estaban pintando y que no podían, por ejemplo, ir a la Academia de Artes. Están las mujeres que tuvieron que ponerse nombres de hombre para poder publicar sus libros. Todas esas mujeres lo que demuestran es que las mujeres hemos estado siempre ahí. Hemos estado ahí porque se abren grietas en la estructura del orden de género. Y bueno, ahora el tema es pensar que en la universidad, tal como la conocemos en el momento actual, nuestra inserción sigue considerándose una inserción irregular. Y esta sería la reflexión más importante, es decir, ¿cómo vamos a hacer
para que nuestra presencia en el espacio académico no solamente se regularice, sino que se legitime. De hecho, compartido con toda la humanidad posible. Digo, en este momento en que verdaderamente pues, la educación se ha vuelto una cosa tan masiva, pues nos tenemos que preguntar qué es lo que tenemos que hacer para que cese esta corriente, digamos, esta tendencia a expulsarnos del espacio académico. No es necesariamente una expulsión deliberada, aunque a veces lo sea. Es decir, sí nos vamos a encontrar con que muchas veces la participación de las mujeres es atacada activamente por varones que dicen cosas como, bájate de allí, tú lo que tendrías que hacer es lavar los trastes. Digo, ustedes lo saben, hay lugares y hay momentos en los que esto ocurre. O hay, pues, fenómenos como el acoso sexual, el hostigamiento, que son como tendencias a recuperar lo que se considera que es el orden normal de la vida institucional. Disciplinamiento de las mujeres, expulsión de los espacios. Bueno, lo que tenemos que ahora que pensar es que tenemos que producir las condiciones para que las mujeres participemos en igualdad de circunstancias que los hombres y tenemos que ver cuáles son los principales obstáculos para que esto ocurra. Por un lado estaría, bueno, la ideología de género, la ideología de la expulsión, pero por el otro lado están las condiciones materiales de la vida de las personas. Y aquí en las condiciones materiales de la institución es que las condiciones de las mujeres son diferentes que las condiciones de los hombres. Aquí yo terminaría, ahora sí ya para cerrar, con la reflexión acerca de la disyuntiva que tenemos las mujeres que nos dedicamos a la academia respecto de el dilema un dilema que no se les presenta a los hombres. Los hombres no tienen que escoger entre tener familia o tener carrera. Y las mujeres sí tenemos que escoger eso. Y cuando decimos, no, yo quiero todo, quiero carrera y quiero familia, pues lo único que hacemos es no dormir, ¿no? O sea, nos dedicamos 24 horas del día a poder hacer todo lo que queríamos hacer, que incluye, pues, leer, calificar, ir a clase, escribir un paper, ir por los niños a la escuela, ir al súper, cocinar, limpiar, etcétera. Bueno, pues yo con esto cerraría y estoy pues abiertísima a sus participaciones. Muchísimo. No, no, al contrario, me da pena siempre porque es muy enriquecedor escucharte y, bueno, por supuesto, escuchar los problemas específicos a los que nos enfrentamos con la docencia y cómo poder incorporar la perspectiva de género en la docencia, que es fundamental, y también en la investigación. Y bueno, y por supuesto también agradecerte este recorrido histórico, que también es muy importante porque nos permite situar en una historia, digamos, estas desigualdades, ¿no? Para ver cómo pues se han ido construyendo también a lo largo del tiempo y que desafortunadamente perduran